Hola, un día más. Empezamos a ritmo de trading y hoy lo hacemos con el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, pues es una especie de crédito que te presta un broker determinado para que tú puedas hacer operaciones más grandes a partir de tu inversión. Por ejemplo, si tú has decidido invertir 1.000 euros en una cuenta de un broker para poder hacer operaciones sobre los mercados y tienes un apalancamiento de 1 a 100, significa que tienes la capacidad de poder invertir el equivalente a 100.000 euros en esos mercados. Si invirtieses el 1 a 1.000, que sería ya un apalancamiento excesivamente alto, pero que lo existe, si tienes ese apalancamiento es como si estuvieras invirtiendo en vez de esos 1.000 euros, 1 millón de euros, porque ese préstamo es lo que te permite acceder a volúmenes más grandes de capital. ¿Y qué significa esto? Significa que tienes un potencial de éxito mucho mayor, pero también tienes un potencial de pérdida mucho mayor. Es decir, puedes ganar más, pero también puedes perder más rápido. Normalmente, cuando tú trabajas con un apalancamiento alto, se nota mucho en tu malla de seguridad, en tu stop loss, que veremos ahora posteriormente. ¿Cómo puedes utilizar el apalancamiento? Bueno, tienes varias cosas que puedes hacer. Lo primero es empezar poco a poco con ese apalancamiento. ¿Por qué? Porque tienes que ver cómo afecta realmente a tus operaciones. Tú cuando empiezas a invertir en los mercados tienes un apalancamiento, o sea, tienes una operación en la cual tú tienes tu malla de seguridad, tu stop loss en esta zona, tú has lanzado aquí la operación y cuando tienes un apalancamiento mayor, esa zona de seguridad, ese stop loss, se cierra. ¿Vale? Esa malla de seguridad se cierra, es decir, más pequeña, con lo cual el movimiento en mercado puede hacer que te salte antes perdiendo el mismo dinero que si estuvieras invirtiendo normal, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener cuidado en esa parte de las operaciones. También es importante destacar que hace ya unos años la ESMA, que es como la Autoridad de Mercado de Valores Europea, como sería la CMNV en España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues no permite que el mercado retail, el mercado del pequeño inversor, supere el 1,30 de apalancamiento. Es decir, si tú tuvieses 1.000 euros, podrías invertir el equivalente a 30.000 máximo dentro de esa horquilla de apalancamiento. Por lo tanto, eso en el mercado retail. Es muy importante también, pues gestionar el riesgo como siempre, ya sabéis, aquí como las abuelas, hay que hacerlo poquito a poco el dinerito y invirtiendo poco a poco. Y siempre con un stop loss de seguridad, que si pierdes la operación la has perdido y ya está, no pasa nada. Una cosa que la que vas a tener que estar bastante atento si tienes un apalancamiento alto es en estar pendiente de tus operaciones, porque los movimientos de las operaciones pueden ser mucho más agresivos, los puedes ver de una forma mucho más agresiva de lo que estés habitualmente. Es que los movimientos de las operaciones suelen ser más agresivos que cuando tienes un apalancamiento menor, es decir, porque al final tienes más dinero en juego, tienes en la misma zona de la operación, tienes mucho más capital introducido. ¿Qué precauciones debes tomar? Bueno, pues la primera, tener controlado tu riesgo de pérdida, ¿no? Porque en este caso, siempre cuando empezamos con apalancamiento, en general lo vemos todos como que, oye, es que voy a poder ganar mucho, pero claro, nunca piensas, es que a lo mejor también puedo perder mucho. También estar muy pendiente en la volatilidad del mercado, es decir, la volatilidad del mercado, los movimientos del mercado cuando tienes apalancamiento son brutales, son muchísimo más amplios, más grandes que cuando no lo tienes o cuando trabajas en lo que se denomina spot, ¿vale? O de una forma sin apalancamiento. Donde vas a ver también que puede afectar es en el tema de las emociones. O sea, es decir, si tú estás acostumbrado a ver un mercado sin mucho apalancamiento y ves que los precios se mueven a un momento de una forma u otra y eso te genera cierta falta de control o miedo o te genera una emoción de miedo o de avaricia, ¿no? Cuando estás creciendo, cuando te está creciendo y está ganando, bueno, pues eso va a ser muchísimo más intenso porque va a ser mucho mayor la pérdida y también mucho mayor el beneficio, ¿no? Con lo cual, eso también es un tema que tienes que controlar y tienes que aprender a controlar. ¿Y qué ventajas te puede ofrecer el apalancamiento? Bueno, una de ellas es la posibilidad de ganar más. O sea, es decir, si tú haces una operación de trading y tienes un apalancamiento alto y te va a tu favor, pues puedes ganar más en menos tiempo. La segunda cosa puede ser que puedes hacer más mercados, es decir, si tener que hacer operaciones en un solo mercado, pues imagínate, pues por una operación de 100 euros, aquí puedes hacer 10 operaciones de 10 euros en diferentes mercados, con lo cual puedes diversificar tu riesgo también. Es una opción que también es muy interesante.
Y la tercera es que puedes recibir el beneficio en caso que te vaya de forma positiva, una operación mucho más rápido que de otra forma, ¿no? Que sin apalancamiento, porque va a llegar a tus objetivos muchísimo más rápido, tus objetivos de beneficio muchísimo más rápido que sin apalancamiento. Y hay un par de cosas muy importantes a las que debes prestar atención con el tema de apalancamiento, que es precisamente los costes de las comisiones en los brokers que muchas veces se disparan. Es decir, estás acostumbrado a una comisión determinada y si subes tu apalancamiento, de pronto esa comisión va a ser mucho mayor porque se supone que estás invirtiendo más capital en cada operación. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado en ese sentido y tenerlo muy controlado. Y otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es lo que denominamos el margen. El margen es esa cantidad mínima con la que te permite operar el broker y que si cae por debajo de esa cantidad te va a empezar a cerrar operaciones y ya van a ser operaciones cerradas en pérdida. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado con eso, es decir, mucho más pequeñas que lo habitual en... ¿Se me ha quedado aquí esto? Ah, no. Por lo tanto, es bueno hacer operaciones que sean pequeñas para que si te va en contra, no salten tu margen y bueno, si pierdes, pues pierdas poquito también. Vamos a ver un ejemplo en los gráficos. Por ejemplo, imagínate, yo ahora estoy aquí en el gráfico de Bitcoin y suponemos, estamos en una cuenta de demostración que tiene 100.000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a abrir nuestra cuenta con un porcentaje que va a ser 0,1 bitcoins. Entonces, lanzamos aquí nuestra operación, por ejemplo, pensamos que va a ir hacia arriba y empieza a ir hacia abajo, con lo cual vamos perdiendo una cantidad determinada que efectivamente te va marcando aquí abajo. Pero ¿qué ocurriría si esto fuese un bitcoin entero? Antes ha caído cuatro, más o menos desde aquí, en un trocito muy pequeñito, muy largo, ha sido como de aquí a aquí, ha caído cuatro. Y ahora, sin embargo, ha recuperado lo mismo, ha recuperado una zona similar y ya va ganando 94. Es decir, también podría perder. Si metiésemos el equivalente en lotaje a 10 Bitcoin, ¿qué ocurriría? Cerramos esta operación, ¿vale? Y ahora le damos aquí para arriba. ¿Veis? Y ahora está bajando para abajo. A ver si baja un poquito. Vaya, sube. Ahí está. Está ahora bajando. Y entonces vamos a ver cómo es la cantidad que vamos perdiendo aquí. Ahí veis que muy poquito, pero ahora en cuanto empieza a bajar, cada vez va más. Fíjate qué poquito de espacio ha generado de caída y ya va perdiendo 325. Es una cantidad muy alta. Fíjate que todo esto de aquí han sido 300, que ha sido la ganancia que hemos sacado antes, más o menos, ¿no? Pues todo esto es la diferencia. Y fíjate en la parte de las comisiones, para que veas un ejemplo de cómo funcionan. En este caso, fíjate, aquí teníamos una comisión de 6 dólares. Cuando le subimos a uno era de 61 dólares y ahora que lo subimos a 10 tenemos en la de venta 128 dólares y en la de compra 612 dólares. Ganamos mucho más, las comisiones son mucho mayores y claro, y lógicamente se tienen que compensar en el precio. Fíjate que actualmente llevamos todo esto que hay aquí prácticamente son de comisiones y alguna pérdida. En el momento que esto empieza a caer, aquí casi no ganamos. Es decir, empezamos con 100.000 y solamente con todas esas pérdidas que ha habido de comisiones, llevamos 100.000 y pico. Ahora ya estaríamos, aunque aquí estuviéramos ganando esta operación, a nivel general seguiríamos perdiendo por el coste de las comisiones. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que el apalancamiento hay que saber utilizarlo y tienes que probarlo antes de empezar a utilizarlo en real, porque te puede dar algún disgusto y sobre todo en el tema de comisiones te puede dar un susto de los buenos.